Bueno, muy buenos días a todos los colegas y miembros de la red, así como a todos los invitados a nuestra actividad. En el día de hoy presentaremos charla de la doctora María René López Bolaño. Además es licenciada en bioquímica y máster en epidemiología del Instituto de Estudios de Salud de la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente es investigadora asociada y directora del Laboratorio de Biología Molecular del Programa de Enfermedades Emergentes. Entre los patógenos que incluye en sus investigaciones se encuentran las Escherichia coli productoras de toxina chiga, así como otros patotipos diarrogénicos. La doctora además se desempeña como directora e investigadora del Programa de Salud Ambiental. Entonces le damos la palabra a usted, doctor, para que inicie su charla. Bien, entonces el día de hoy les voy a presentar la información que logramos recolectar respecto a la carga de Escherichia coli diarrogénica en uno de los departamentos de Guatemala en el oriente del país, que es el departamento de Santa Rosa, en Guatemala en 4 años, en el año 2008, 2009, en el 2014 y en el 2015. Entonces, para hablar un poquito de cómo está el impacto de la enfermedad diarreica a nivel mundial, de acuerdo a la última publicación de carga mundial, las enfermedades diarreicas, lastimosamente, siguen representando más de 1 millón de muertes anuales en todo el mundo. Es la principal causa de mortalidad en niños menores de 5 años, principalmente en nuestros países, en países bajos y de medianos ingresos. Los niños siguen siendo los más vulnerables, manteniendo más o menos 3 episodios de enfermedad diarreica por niño al año, casi 700 millones de enfermos y muchas consecuencias severas, tanto para la enfermedad aguda como tal, como consecuencias a largo plazo, incluyendo desnutrición crónica y retraso cognitivo. Justamente en este paper de carga de enfermedad indica que los principales patógenos que siguen detectando como responsables de enfermedad diarreica sigue siendo rotavirus y norovirus como las principales cargas virales. También tenemos Cryptosporidium, Shigella, adenovirus y por supuesto E. coli enteropatogénica y la enterotoxigénica. Sabemos que la E. coli diarrogénica sigue siendo un agente muy importante, causante de diarrea a nivel mundial y una de las causas más comunes de gastroenteritis bacteriana en los países de desarrollo. Sabemos muy bien que existen 6 patotipos de esta E. coli, pero de estos son 3 los que causan principal daño a la salud humana. Por supuesto, nos vamos a seguir enfocando en estos 3 patotipos que sigue siendo la E. coli enteropatogénica, la enterotoxigénica y la E. coli productora de Shiga toxina. Muchos de los genes que se han detectado en estas bacterias son las que han permitido desarrollar técnicas de diagnóstico que hoy por hoy nos ayudan a caracterizar molecularmente a esta bacteria tan importante para la salud humana. ¿Cómo estamos en Guatemala? En Guatemala, la diarrea sigue siendo una de las principales causas de muerte de los niños. Eh, Esto no se ha logrado mejorar en el transcurso de los años. También se demostró con algunos estudios de investigación, no en la vigilancia de rutina del país, que la E. coli enterotoxigénica es una bacteria muy importante. En lactantes, los primeros estudios se desarrollaron más o menos en la década de los 80. Se siguieron desarrollando algunos estudios más recientemente, donde E. coli sigue siendo una bacteria y un patógeno importante causante de diarrea aguda, persistente en niños del área rural, del suroeste de Guatemala y también de la ciudad capital. Se ha descrito la distribución de los genotipos de E. coli enterotoxigénica, también en turistas y lactantes en uno de los departamentos de Guatemala, que es el departamento de Zacatepeques. Sin embargo, esta información de la caracterización molecular y de las cepas de E. coli que circulan en el país, la poca información que se ha logrado recolectar en el país ha sido por estudios muy específicos realizados durante algunos años. No se tiene una carga de morbilidad debido a patotipos específicos a lo largo de la vigilancia en Guatemala como tal. Los principales patógenos que se han identificado en la vigilancia de rutina del país son virales, principalmente rotavirus y norovirus, aunque también se han detectado Shigella, Salmonella y E. coli. Únicamente que la E. coli detectada, en la mayoría de los casos, no se caracteriza molecularmente.
¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Describir la epidemiología de los casos de Escherichia coli diarrogénica confirmados por laboratorio a partir de una vigilancia activa que teníamos en ese momento en algunos servicios de salud de Guatemala, específicamente del departamento de Santa Rosa. Para ponerlos en contexto, les voy a explicar un poquito cómo era la vigilancia que nosotros teníamos en ese momento. No sé si lo oyeron escuchar porque la tuvimos activa por más de una década. Es VICO, una vigilancia integrada colaborativa. ¿Por qué le llamábamos integrada colaborativa? Porque estaba integrada por síndromes. Trabajábamos la vigilancia incluyendo 3 síndromes: el síndrome respiratorio, el síndrome diarreico y el síndrome febril. También era integrada porque trabajábamos en todos los niveles de salud. Trabajábamos a nivel hospitalario para captar casos severos, pero también trabajábamos en los centros y puestos de salud para captar casos ambulatorios. Esta vigilancia inició en el año 2007 y finalizó en el año 2018. Trabajamos en 2 departamentos: el departamento de Quetzaltenango, que se encuentra en el occidente del país, que es principalmente de clima frío. También estábamos en el departamento de Santa Rosa, que se encuentra en la zona oriente del país con un clima mucho más cálido que el departamento de Quetzaltenango. Ambos departamentos se seleccionaron en su momento por estar cerca de fronteras y por la población indígena en las áreas rurales. ¿Cómo era la búsqueda de casos? Todos aquellos enfermos que llegaban a los servicios de salud eran identificados como casos sospechosos. Primero se les aplicaba un consentimiento verbal para ver si ellos querían participar en esta vigilancia, y se aplicaban definiciones de caso estandarizadas. Estas definiciones de caso estandarizadas siempre estuvieron en dispositivos electrónicos, tabletas, PDAs en aquel entonces cuando empezamos. Todo estaba bajo códigos. Las enfermeras que trabajaban en el estudio no tenían la libertad de seleccionar los casos, sino tenían que seguir los lineamientos que aparecían en el dispositivo electrónico para definir si el caso era realmente un caso. Si se resultaba elegible, pues ya se aplicaba un consentimiento escrito, y si el participante aceptaba, entonces se le tomaba la muestra y se hacía una entrevista. La entrevista era muy completa, no era solo un perfil clínico el que se tomaba, sino también se le hacía preguntas sobre factores de riesgo y algunas preguntas un poquito más extensas sobre economía y demografía. Como les comentaba, toda la colecta de datos se hizo en su momento en dispositivos electrónicos para mantener la calidad del dato y que fuera un poco más fácil compartir la información con los servicios de salud y con las autoridades del Ministerio de Salud en tiempo real, o por lo menos de la manera más eficiente posible para que ellos pudieran tomar decisiones oportunamente. Específicamente para nuestro estudio, nos enfocamos en el departamento de Santa Rosa, porque, como les mencionaba, el departamento de Quetzaltenango, que era nuestro otro sitio de vigilancia, por su clima frío principalmente, la mayoría de casos que se captaban de aquel lado eran de enfermedad respiratoria. Por lo tanto, nos enfocamos en el departamento de Santa Rosa. Ahí empezamos la vigilancia con el hospital regional, porque solo hay uno en el municipio de Cuilapa, y 6 centros y puestos de salud ubicados en todo el departamento. El centro de salud más grande fue el de Nueva Santa Rosa. Eso lo logramos hacer, trabajar en todos esos servicios de salud en el año 2008 y 2009. Pero lastimosamente, como nosotros seguimos dependiendo para estos proyectos de investigación de fondos externos que provienen fuera de Guatemala, poco a poco nos fueron restringiendo los fondos. Entonces, en el año 2014 tuvimos que reducir la mayoría de centros y puestos donde estábamos trabajando, y solamente nos quedamos con un centro de salud, que fue el Centro de Salud de Nueva Santa Rosa, uno de los municipios con mayor afluencia al servicio de salud en el departamento de Santa Rosa. Es por eso que se hace la aclaración que de los periodos analizados en el año 2008 y 2009 incluye todos los sitios de vigilancia en ese momento, 6 ambulatorios y un hospitalario, y en el año 2014 y 2015 solo se trabajó en el hospital y en un centro de salud. ¿Cuál fue la definición de caso que utilizamos?
era aquella persona que tuviera 3 o más deposiciones líquidas en un periodo de 24 horas durante los últimos 7 días. Esta fue la definición de caso que utilizamos desde el año 2007 hasta el año 2013. En el año 2014 tuvimos que hacer un cambio precisamente por la restricción de fondos y tuvimos que modificar para que la definición de caso no fuera durante los últimos 7 días, sino fuera durante los últimos 14 días. El tipo de muestra que tomábamos de preferencia era muestras de heces completas, 5 gramos aproximadamente, aunque había ocasiones en que se solicitaba un hisopado rectal porque el Está paciente abierto un micrófono y se oye todo lo que están platicando. Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, si no era posible que el pacientito nos diera una muestra de heces completa, teníamos la opción de tomar hisopado rectal, aunque teníamos la limitante que con el hisopado rectal no era posible trabajar realizar todas las pruebas de laboratorio que se tenían disponibles en ese momento. ¿Cuáles eran esas pruebas de laboratorio? Trabajábamos con la detección de varias bacterias, incluyendo Campylobacter, Salmonella, Shigella y E. coli. Todo se hacía con cultivo y microscopía. Y cuando se dio la oportunidad de trabajar con E. coli, se logró implementar un PCR convencional, siguiendo los protocolos de CDC, porque era nuestro donante y el que nos capacitaba en ese momento para todas las pruebas de laboratorio que teníamos implementadas en la vigilancia. Entonces se dio la oportunidad de poder implementar el PCR para detección y diferenciación de las cepas de E. coli. Dentro de las pruebas de laboratorio también incluíamos pruebas para detección de virus, incluyendo rotavirus, noravirus, astrovirus y sapovirus. Nuevamente, todos los protocolos de CDC. ¿Cuáles fueron los resultados y qué encontramos durante estos estudios realizados en Santa Rosa? En ese momento, antes de la pandemia, teníamos muy buena afluencia a los servicios de salud. Tuvimos un total de 3.041 casos enrolados. De esos fueron 647 del hospital y 2.394 que llegaron a consultas ambulatorias a los centros y puestos de salud de Santa Rosa. De todos los pacientes que logramos inscribir, no todos nos daban una muestrecita o la muestra no era suficiente para correr todas las pruebas de laboratorio. Por lo tanto, se procesó un 91% de esas muestras recibidas, más o menos 2.775 casos, para hacer el cultivo y posteriormente el análisis por PCR. Con estos resultados pudimos detectar que la prevalencia de E. coli diarrogénica en las clínicas ambulatorias fue de un 21%, 450 casos de 2.113, mientras que en el hospital fue de un 19%, que fue también un buen porcentaje bastante parecido al de los casos ambulatorios, considerando que en el hospital fue menor el número de casos inscritos en la vigilancia. Algunas características clínicas y demográficas de los casos que fueron positivos fue que la mayoría eran del género masculino, eran hombres. Podemos ver que en el hospital el 58 y 60% eran hombres. Dividimos los grupos en menores de 5 años o menos, los niños, y luego los mayores de 5 años, porque ya sabemos que el principal grupo afectado por enfermedad diarreica son los niños menores de 5 años. Entonces fueron los dos grandes grupos en los cuales se hicieron los análisis de datos. La mediana de edad en el hospital fue para niños menores de 5 años de 6 meses, con un rango de 0 a 1 años. De 51, para mayores de 5 años la mediana fue de 51 años, con un intervalo de 34 a 52, mientras que en los servicios de salud ambulatorios para mayores de 5 años fue una población un poquito más joven, con un promedio, con una mediana de 24 años. Mientras que los niños menores de 5 años seguían siendo niños pequeños como en el hospital, con una mediana de 1 añito
y entre 0 y 2 años. La diarrea que se detectó en su momento, la característica de la diarrea, para la mayoría de los casos, más del 90%, tanto a nivel hospitalario como ambulatorio, fue una diarrea acuosa, mientras que la diarrea sanguinolenta, que es un síntoma muy común en algunas enfermedades diarreicas ocasionadas por E. coli, se detectó solamente en los casos ambulatorios. En niños menores de 5 años, más o menos un 5%, y en los niños mayores de 5 años, un 10%. Los vómitos también estuvieron presentes como un síntoma muy común. A nivel hospitalario para niños menores de 5 años fue de un 72%, mientras que para la misma edad en las clínicas ambulatorias fue un poquito menor, quedando en 39%. En el hospital, los casos que fueron mayores de 5 años sí fueron bastante comunes los vómitos en estos casos, mientras que en las clínicas ambulatorias fue solamente de un 30%. Dentro de las entrevistas que realizábamos se preguntó si los pacientes habían consumido antibióticos previas a la visita. La información que nos dan los pacientes dependemos completamente de la honestidad de ellos y de lo que nos quieran o puedan decir. Sabemos que en Guatemala el consumo de antibióticos es extremadamente alto, aunque la venta supuestamente está regulada, se vende en cualquier lado. Entonces es muy común que la gente lo primero que haga es tomar antibióticos, lo cual es importante no solo para el tratamiento, sino también para las pruebas de diagnóstico en el laboratorio. Entonces logramos detectar que en el hospital los niños menores de 5 años, aproximadamente el 11% ya había consumido antibióticos previo a su consulta, mientras que a nivel ambulatorio fue un poco mayor. Los niños menores de 5 años ya habían consumido un 18% antibióticos y los niños mayores de 5 años un 9%. ¿Qué pudimos encontrar en cuanto a los patotipos de E. coli? Encontramos que la E. coli enteropatogénica se encuentra en un 57% de los casos ambulatorios, mientras que en un 43% en los casos hospitalarios. La E. coli enterotoxigénica encontramos un 28% a nivel ambulatorio y un 35% a nivel hospitalario. De la E. coli Shiga toxin encontramos un porcentaje bastante bajo, fue solamente a nivel ambulatorio, que fue de un 3%. Increíblemente no encontramos a nivel hospitalario, pero sí encontramos infecciones mixtas. Ahí sí encontramos a nivel hospitalario un 18% y un 12% a nivel ambulatorio. ¿A qué le llamamos infecciones mixtas? Cuando tenemos combinación de genes, tanto de enteropatogénica como enterotoxigénica e incluso de Shiga toxina. Podemos ver que la enteropatogénica fue el patotipo más común en ambos entornos, tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio, seguido por la enterotoxigénica. Y casi el 80% de todos los casos ocurrieron en niños de 5 años o menos. Para este estudio logramos calcular una incidencia cruda y una incidencia ajustada. ¿Y esto cómo lo logramos hacer? Sabemos que nosotros estamos trabajando únicamente con los pacientes que llegan a los servicios de salud. Entonces tenemos esa limitación. ¿Qué se hizo? Logramos hacer una encuesta de todas aquellas personas que llegaban a los servicios de salud por algún síntoma, ya sea respiratorio, diarreico o febril. Y gracias a esa encuesta de búsqueda de atención médica fue que logramos de tener información para los denominadores que nos pudieran ayudar a calcular esta incidencia. Entonces, la incidencia a nivel hospitalario, como ustedes pueden ver, la incidencia ajustada fue de 178 por cada 10,000 personas, pero a nivel ambulatorio fue de 3,533 por cada 10,000 personas. Sigue siendo una incidencia bastante alta de los casos ambulatorios. Para niños menores de 5 años, no significa que no sea importante los casos detectados en niños mayores de 5 años, que a nivel hospitalario fue una incidencia de 2.2 y a nivel ambulatorio de 200.4, pero sí sigue habiendo una diferencia bastante grande entre las incidencias de los niños menores de 5 años y los niños mayores de 5 años. La incidencia fue 20 veces más en niños de 5 años o menos. Tratamos de analizar cómo estuvo la estacionalidad de E. coli
durante estos años de vigilancia, y ustedes pueden ver en las gráficas, tanto a nivel ambulatorio como a nivel de hospital, los casos se mantuvieron constantes durante todo el año. Un pico un poquito más alto, un poquito más bajo, pero constante. Siempre, siempre estuvieron presentes las infecciones diarreicas ocasionadas por E. coli. ¿Qué podemos decir acerca de la severidad de los casos y de algunas coinfecciones? Del análisis que pudimos realizar, pudimos evaluar que la estancia hospitalaria fue muy parecida entre los casos que tuvieron E. coli diarrogénica y los que no tuvieron. Un 43% de los casos que tuvieron E. coli diarrogénica tuvieron más de 3 días, mientras que los que no tuvieron E. coli diarrogénica tuvieron un 46% de estancia hospitalaria de 3 días, de más de 3 días. En cuanto al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, los que tuvieron enfermedad de E. coli diarrogénica el porcentaje fue mayor, fue un 11% comparado con un 7% de los que no tuvieron. Y la mortalidad, se registraron únicamente 3 muertes, pero todas eran positivas a E. coli diarrogénica. Y uno de estos casitos, además de tener E. coli positivo, también fue positivo a norovirus. Se pudo encontrar varias coinfecciones en niños hospitalizados con 2 patógenos importantes, rotavirus y norovirus. Rotavirus lo encontramos en el casi 19% de los casos, mientras que norovirus tipo 2 estuvo presente también en un 18% de los casos positivos a E. coli. Entonces, se sugiere que estas infecciones mixtas de virus y bacterias son las que pudieron influir también en los cuadros que requirieron hospitalización. En las entrevistas que realizamos a los pacientes, incluimos algunas preguntas de factores de riesgo para determinar qué era lo que estaba ocasionando estas infecciones gastrointestinales, y pudimos ver que siguen siendo los mismos factores que se han logrado de establecer en otros países y en Guatemala también desde hace mucho tiempo. Sigue siendo la pobreza o pobreza extrema. También el hacinamiento, que es 3 o más personas en un mismo dormitorio. El acceso a agua potable. No todos siguen teniendo acceso a agua entubada, debidamente clorada. Y todavía siguen habiendo áreas en Guatemala donde todavía hay mucho piso de tierra. Estos son los principales factores de riesgo que encontramos en la mayoría de casos positivos a E. coli. ¿Qué podemos decir acerca de este estudio? Este estudio proporciona la primera descripción poblacional de varios años de la epidemiología de los patotipos de E. coli diarrogénica en Guatemala. Como les comenté en la introducción, la información que nosotros teníamos en Guatemala fueron de estudios de investigación muy puntuales, en poblaciones muy puntuales. Esta fue la primera vez que se logró analizar casos de E. coli en un sistema de vigilancia del sector público de Guatemala. Vimos que la carga de enfermedad afectó principalmente a los niños menores de 5 años. Eso sigue siendo un factor importante a considerar. La vulnerabilidad infantil sigue siendo extremadamente alta, lo cual se logra comparar con otros estudios de casos y controles y cohortes realizadas a nivel mundial en varios países de África y Asia, que son estos 2 estudios que les menciono ahí, en James y Maled, que fueron estudios muy, muy completos de muchos años, donde estuvieron comparando el perfil clínico y demográfico de los casos de diarrea, donde nuevamente los niños menores de 5 años mostraron ser los más vulnerables, donde la carga de enfermedad debida a E. coli enteropatogénica y enterotoxigénica fue muy importante. Fueron, por supuesto, el predominio de los patotipos coli enteropatogénica y enterotoxigénica, los principales patógenos bacterianos detectados en la vigilancia. Esto es comparable con otros estudios en Latinoamérica, como Perú, Colombia y México. Siguen siendo de las principales eh, patógenos bacterianos responsables de infección gastrointestinal. Aunque hemos de mencionar que parece poco frecuente en la población estudiada, es el responsable de muchas de las enfermedades severas y graves. Sabemos que la presencia del gen en los aislados de STEC se ha asociado con mayor patogenicidad y con enfermedades más graves. Y este gen en este estudio se identificó en el 48% de las muestras positivas a STEC. Sé que fueron pocas las muestras positivas, pero de esas casi la mitad tenían este gen.
Este estudio tiene algunas limitaciones que son importantes mencionar. No se incluyeron pacientes que no buscaron atención de salud o fueron dados de alta de la emergencia del hospital que ya no se lograron atender en su momento. También tenemos que mencionar que hubo cambios en la definición de caso a lo largo de esta década de vigilancia y también en la población bajo vigilancia. No fue posible mantenernos con la misma definición de caso ni tampoco fue posible seguir trabajando con todos los servicios de salud con los que empezamos a trabajar desde el año 2007. Y solamente porque también precisamente por cuestión de fondos no logramos trabajar a nivel general en el país de Guatemala, solamente en algunos departamentos y tuvimos que circunscribirnos a un solo departamento que fue el departamento de Santa Rosa. Pero a pesar de las limitaciones, podemos concluir que se logró evidenciar la presencia de E. coli diarreogénica, específicamente enteropatogénica y enterotoxigénica, en pacientes con diarrea del departamento de Santa Rosa. Estos resultados siguen sugiriendo que debemos de priorizar un impacto en el área sanitaria del país, siempre priorizando intervenciones respecto al acceso a agua potable, a saneamiento, educación e higiene, y que se deben enfocar en niños pequeños menores de 5 años para evitar secuelas a largo plazo. La síntesis que se logró con este estudio fue demostrar la alta frecuencia de E. coli enteropatogénica y enterotoxigénica, responsable más o menos del 20% de diarreas a nivel ambulatorio y en el hospital. También logramos demostrar que la carga sigue siendo en niños menores de 5 años, que es un problema de salud todavía bastante grave, y que este problema de salud, específicamente de infección gastrointestinal, que normalmente se refiere a agentes virales, que se tome en consideración que la gravedad de infección gastrointestinal por bacterias es tan importante como una infección viral. Incluso actualmente podemos decir que es hasta más importante porque con la cantidad de resistencia antimicrobiana que hay, el tratamiento cada vez es más limitado. Hay algunos retos que seguimos teniendo para la detección de E. coli diarreogénica aquí en Guatemala. Y uno de los principales y más grandes retos es que lamentablemente no se incluye la caracterización molecular de E. coli en los casos de enfermedad diarreica captados en el sistema de vigilancia. Sí se detectan los casos positivos a E. coli, principalmente por eh, microbiología, pero no se tiene la rutina ni la capacidad para poder caracterizar molecularmente y diferenciar los genes presentes para poder clasificar qué patotipo de E. coli es la que está circulando. Como les mencionaba, la vigilancia de enfermedad rica en Guatemala se sigue enfocando principalmente en enfermedades virales, sobre todo por limitación de recursos. Y uno de los factores que se han logrado determinar post pandemia es la poca afluencia en los servicios de salud ambulatorios. La mayoría de personas aquí en Guatemala después de la pandemia perdió mucho la confianza en los servicios de salud, ya sea públicos o privados, y no asisten. O sea, se tienen que estar muriendo, o sea, se tienen que sentir muy mal para ir a algún servicio de salud, de lo contrario no asisten. Entonces, así es muy difícil que aunque el ministerio pudiera implementar técnicas de diagnóstico más específicas para E. coli, poder detectar la verdadera carga de enfermedad diarreica en Guatemala. Habría que considerar implementar una vigilancia a nivel comunitario, por lo menos para detectar los casos ambulatorios. Sé que es difícil porque de tener una vigilancia comunitaria es bastante caro, pero creo que hasta el momento es la única forma que tendríamos de detectar realmente cuántos casos están ocurriendo y a qué etiología se le puede deber.